Buenas tardes, queridos amigos y amigas, que seguís semana tras semana la hoja parroquial de las parroquias de Aracena, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora del Carmen y Natividad de Santa María, la primitiva parroquia, hoy Iglesia Prioral del Castillo. Buenas tardes pasadas por agua, que por cierto tenemos que agradecerle al Señor el agua que nos está enviando, que desde luego pensábamos que no iba a llover, gracias a Dios que está lloviendo. A ver si los manantiales se abisman, los regazos y los riachuelos y los ríos corren, se llenan los pantanos y hay agua para cuando llegue el verano y la sequía propia del verano, que no tengamos problemas, que los animales beban, que las personas podamos beber, que los pozos se resitúen. Por eso está lloviendo muy bien y tenemos que dar muchas gracias al Señor. Y con vuestro permiso me voy a quitar la mascarilla, porque con la mascarilla yo me defiendo mejor y respiro mejor. Bien, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de algo que mucha gente pasa, o de algo en lo que mucha gente no cree, los milagros. Los milagros. Os voy a leer una crónica, un comentario de Juan Matute Guimón, jinete de doma clásica, hijo de padre jinete olímpico, con cuadra de caballos de doma clásica. Un auténtico milagro en medio de los que no creen en los milagros. 23 años y es una de las promesas de nuestro deporte. Se prepara para las Olimpiadas tras haber estado a punto de morir el pasado mes de mayo. Su madre, María, y él cuentan esta experiencia que les ha cambiado la vida. Dice Juan: ocurrió el 5 de mayo. De ese día solo recuerdo que estaba montado a mi caballo Guateque y que tenía un fuerte dolor de cabeza. Tras varias pasadas le comenté a mi padre que no me sentía bien. Solté las riendas, me bajé y me desmayé. Cuenta María, su madre. En ese momento estaba mi marido con él. Yo llegué luego. Cuando le vi, tenía los ojos en blanco y el cuerpo retorcido. Esas imágenes un padre no debería verlas nunca. Y mi marido las vio y yo las vi también. Ahora le pregunto yo a María, sobre todo a María, la madre, ¿y en ese momento, María, la fe sirve para algo? Contesta María: después de que llegasen los médicos, lo primero que hice fue llamar a mi amiga María Vallejo Nájera para que me buscase urgentemente un sacerdote en el hospital, que le diera la unción de enfermos. Veía que se moría mi hijo, pero no quería perder ni los estribos de mi persona ni la fe de mi espíritu. Cuando Juan llegó al hospital en helicóptero, recuerdo que según se lo llevaron, el médico del helicóptero me dijo: ¿qué necesitas, María? Le pedí que me indicase dónde estaba la capilla y fui a la capilla. Allí vi el Cristo de la Misericordia más grande que jamás había visto en mi vida. Caí de rodillas delante de él, lloraba y le decía: Jesús, en ti confío. Recogí una estampa con una oración que nos ha mantenido con fuerza y que termina así: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a conceder, te lo prometo por mi amor. ¿Y qué ocurrió después, María? Y contesta ella: al día siguiente operaron a Juan
y descubrieron que toda la vida ha tenido una malformación arteriovenosa, que es la causante de todo. El médico nos dijo que no era posible abrir la cabeza y operar, porque la malformación estaba muy en mal sitio, el muy mal sitio. Así que en ese momento abracé a mi hijo y solo podía llorar y rezar la salve. Era una sensación tan fuerte saber que se me estaba muriendo y que yo no podía hacer nada como madre. Me estaba despidiendo de mi hijo y en esa llorera en la que te estás hundiendo en un pozo sin solución, sentí a mi padre. Qué curioso, sentí a mi padre, que había muerto hacía un año, que me calmaba. María, ¿escuchaste a Dios en tus oraciones? ¿Y Dios escuchó tus oraciones? Contesta ella. Una tarde me llamó mi cuñada Estela diciéndome que conocía a una persona comercial de material quirúrgico que decía tener el médico que podía curar a Juan. Pero nosotros, que en esos días no parábamos de recibir llamadas del mismo tipo, ¿cómo podíamos saber que este sí que podía salvarle la vida a mi Juan? Así que le dije, Estela, dime por qué tengo que escucharte a ti y no a las demás personas que me dicen lo mismo. Me contó que la operación tenía que hacerse por vía venosa y que existen muy pocas personas en España que lo hacen. Y justo una de ellas es Claudio, que estaba a 15 minutos del hospital donde estaba mi hijo Juan. Me dijo que ya había visto las imágenes del TAC, que él lo podía salvar y que lo estaba esperando. ¿Y decidiste el traslado, María? Contesta María. Ocurrió una cosa que fue definitiva. Una amiga de Juan estaba siguiendo la adoración eucarística de su parroquia en un directo de YouTube. Escribió una petición de oración por Juan y en ese momento el sacerdote, sin saber nada de Juan, dijo: hay una persona con un problema grave en la parte frontal de la cabeza y el Señor la quiere curar. Eso dijo el sacerdote ante la petición que hizo la amiga de mi hijo. Esto sucedió cuando aún no habíamos tomado la decisión de trasladar a Juan. Pero cuando escuchamos esto, sentimos un gozo dentro que no nos dejó dudas. En ese momento dije, está hecho, lo trasladamos. La aparición de todas estas personas, Claudio, Estela, aquel sacerdote, todo ha sido guiado por el Espíritu Santo. Dios lo quería sanar y nosotros nos hemos fiado de Dios. ¿Cómo fue la recuperación, María? Estuvo 3 meses en coma, 40 días en la UBI. Su estado se complicó con una neumonía. Cuando despertó, fue muy emocionante. No paraba de llorar. Vivimos un momento muy especial cuando el capellán del hospital, que tanto nos había ayudado este tiempo, le llevó a Juan la custodia con la Eucaristía, con el Señor manifiesto. ¿Crees tú, María, que ha sido un milagro? María no contesta. Contesta a su hijo Juan. No me cabe la menor duda. Cuando en la UBI me trajeron la custodia con el Señor, no paraba de llorar. Las lágrimas que salían de mis ojos eran de agradecimiento por la generosidad de Dios conmigo. Estuve casi desahuciado
y de repente me di cuenta que vivía. ¿Qué sentiste al volver a montar? Contesta Juan. Había perdido 25 kilos y de ese día recuerdo unas agujetas enormes. Pero en el corazón sentía que volvía a estar con mis caballos, los amores de mi vida después de Dios. ¿Por qué ese amor tan grande por tus caballos, Juan? Porque he nacido entre ellos, entre caballos. Es nuestra forma de vida. La doma clásica es muy bonita porque en ella se mezclan muchas cosas. Montar y hacerlo con fineza y elegancia. Lo que más me mueve por dentro es la relación con el caballo. Don Diego, así llamo yo al caballo, es el caballo que más años tiene ahora mismo. Tiene 17 años. Y ese subidón, al volver a montarlo, no lo olvidaré jamás. ¿Te ves compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos? Contesta Juan. La competición, como cada día, es superación. Se puede convertir en algo tóxico y esto que me ha pasado me ha hecho bajar la presión. Pero no se me han quitado las ganas de competir. Al contrario, quiero ser deportista olímpico como mi padre. Ahora, eso sí, estaré todos los días agradeciendo a Dios el milagro que ha hecho conmigo. Como para no creer en los milagros, queridos amigos. Que le pregunten a María y que le pregunten a Juan, que así se llama también el Padre, si creen en los milagros o no creen. Porque a ellos les ha hecho el Señor un milagro gordísimo, enorme, como ha sido que se les moría su hijo y ahora está montando otra vez en caballos. Le devolvió la vida, lo sacó de la muerte ya casi inmediata a la vida después de haber pasado 3 meses en coma, 40 días en la UBI y después de haberse complicado su estado físico con una neumonía. A ver si no es para creer en los milagros. Queridos amigos, la misericordia del Señor es eterna y en sus manos estamos. Por eso, una vez más, ya lo sabéis porque lo he dicho muchas veces, voy a repetir la oración que hago por todos los contagiados del coronavirus. Señor, míralos con misericordia, pon tu mano misericordiosa sobre ellos, que cada día se contagien menos, se curen más, hasta que lleguemos a que no se contagie nadie y no haya necesidad de curación. Que cada día se mueran menos de este contagio y de esta virulencia, hasta que llegue el día, Señor, y pronto llegue, ojalá, que no se muera nadie. Señor, que podamos vivir con la alegría y con la paz que hemos vivido, iba a decir toda la vida. No, porque siempre hay lo suyo, pero que podamos volver a vivir como hemos vivido prácticamente muchísimos años de aquí para atrás. Concédenoslo, Señor, que confiamos en tu infinita misericordia. Y después de este comentario y después de esta oración al Señor, vamos a proclamar el Evangelio de este domingo. Domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo B. Evangelio de San Marcos, capítulo primero, versículos del 29 al 39, y que reza así. Proclamo la palabra de Dios de este domingo. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan
a casa de Simón, Pedro y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Y se le pasó la fiebre y se puso a servirlos. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitió hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca, maestro». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La exégesis moderna ha tomado conciencia de que toda la actuación de Jesús está sostenida por la gestualidad. Jesús es un hombre que hace muchos gestos, la gestualidad. No basta por ello analizar sus palabras. Es bueno analizar las palabras, pero hay que darle mucha importancia a los gestos. Por ejemplo, si mueve una mano, las dos manos, si toca, cómo pone la mano en la cabeza, en el corazón, los gestos, cómo mira Jesús, cómo sonríe Jesús, cómo llora Jesús. No basta por ello analizar las palabras, repito. Es necesario estudiar además el hondo contenido de sus gestos. Este evangelio de hoy es el evangelio de los gestos. Las manos son de gran importancia en el gesto humano. Pueden curar o herir, acariciar o golpear, acoger o rechazar. Las manos pueden reflejar el ser de la persona. Muchas personas se manifiestan a través de sus manos, se confiesan a través de sus manos. De ahí que se estudie hoy con atención las manos de Jesús, en las que tanto insisten los evangelistas. Jesús toca a los discípulos caídos por tierra para devolverles la confianza. Los toca y les dice: levantaos, no temáis. Cuando Pedro comienza a hundirse en el mar de Tiberíades, le tiende la mano, lo agarra. ¿Cómo agarraría Cristo a Pedro? Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús es muchas veces mano que levanta, que infunde fuerza, que pone en pie a la persona. Así es Jesús muchas veces. Hay personas que pasan por delante, cerca, a la vera de un caído y ni los miran. Y a lo mejor van por dentro diciendo: ahí te pudras. Te está bien empleado por haberte caído. A saber por qué te has caído. Así hay personas. Hay otras que se parecen a Jesús. Con sus manos levantan, infunden fuerza y ponen en pie a la persona.
Los evangelistas destacan sobre todo los gestos de Jesús con los enfermos. Son significativos los matices expresados por los diferentes verbos. A veces Jesús agarra al enfermo para arrancarlo del mal. No es suficiente tocarlo con los pulpillos de los dedos, no, hay que agarrarlo para sacarlo del mal. Otras veces impone sus manos en un gesto de bendición que transmite su fuerza curadora. Con frecuencia extiende la mano para tocar a los leprosos en un gesto de cercanía, apoyo y compasión. Podríamos decir que Jesús es mano cercana que acoge a los impuros y los protege de la exclusión. Mano cercana. Desde estas claves hemos de leer también el relato de Cafarnaún. Jesús entra en la habitación de una mujer enferma, se acerca a ella, la coge de la mano, la levanta en un gesto de cercanía y de apoyo que le transmite nueva fuerza. Jesús es para los cristianos la mano que Dios tiende a todo ser humano necesitado de fuerza, de apoyo, de compañía y de protección. Eso es Jesús, la mano que Dios tiende al que lo necesita. Esa es la experiencia del creyente a lo largo de su vida, mientras camina hacia el Padre. Primera lección que nos da el Evangelio de hoy: aprender a examinar los gestos de Jesús, sobre todo con las manos, y a imitar esos gestos con todo su contenido vital. Pero nos da también el Evangelio una segunda lección: pasión por la vida, tener pasión por la vida. Donde está Jesús, crece la vida. Esto es lo que descubre con gozo quien recorre las páginas entrañables del evangelista San Marcos y se encuentra con ese Jesús que cura a los enfermos, acoge a los desvalidos, sana a los enajenados y perdona a los pecadores. Este es Jesús, el Señor. Qué cosa tan grande. Donde está Jesús hay amor a la vida, interés por los que sufren, pasión por la liberación de todo mal. No deberíamos olvidar nunca que la imagen primera que nos ofrecen los relatos evangélicos es la de un Jesús curador. Veíamos en la novena de San Blas un día que Jesús nos enseñaba curando. No a curar. Jesús nos enseñaba curando, que es la mejor forma de enseñar a curar. Curando constantemente. Y si nosotros constantemente lo estamos mirando, pues estamos aprendiendo a curar. Un hombre que difunde vida y restaura lo que está enfermo. Por eso encontramos siempre a su alrededor la miseria de la humanidad, poseídos, enfermos, paralíticos, leprosos, ciegos, sordos, hombres a los que le falta vida, los que están a oscuras, como diría Bertolt Brecht, los que no tienen movilidad, los que son unas piltrafas. Esos son los preferidos de Jesús. Las curaciones de Jesús no solo han solucionado prácticamente nada en la historia dolorosa de los hombres. Su presencia salvadora
no ha resuelto los problemas que existen en el mundo. Hay que seguir luchando contra el mal. Esto también nos lo enseña Jesús. Pero nos han descubierto algo decisivo y esperanzador. Dios es amigo de la vida y ama apasionadamente la vida y la felicidad y la salud y el gozo y la plenitud de sus hijos e hijas. Inquieta ver con qué facilidad nos hemos acostumbrado a la muerte de la naturaleza, destruida por la polución industrial, la muerte en las carreteras, la muerte por la violencia, la muerte por el coronavirus, la muerte de los que no llegan a nacer, la muerte de las almas por el pecado. Nos hemos acostumbrado a la muerte, desgraciadamente, queridos amigos y amigas. Y hay tantas muertes, bueno, acabo de decir un montón de clases de muertes. Es insoportable observar con qué indiferencia escuchamos cifras aterradoras que nos hablan de la muerte de millones de hambrientos en el mundo, de contagiados ya más de 2 millones y no sé cuántos miles, más de 1 millón de muertes hasta ahora, que cuando eso termine no sabremos a dónde habremos llegado, a qué cifras habremos llegado. Muertes provocadas por situaciones de injusticia. ¿Y con qué pasividad contemplamos la violencia callada, pero eficaz y constante, de estructuras injustas que hunden a los débiles en la marginación? ¡Qué pena! La muerte del paro, del cierre de las pequeñas industrias, debido al coronavirus, a la pandemia, los ERTES que no se pagan, el hambre que está cundiendo en nuestra sociedad, las filas de hambrientos en busca de una bolsa de alimento. ¡Qué pena, Señor, qué pena! Y nos hemos acostumbrado. Los dolores y sufrimientos ajenos nos hemos acostumbrado a que no nos preocupen mucho. Cada uno parece interesarse solo por sus problemas, su bienestar o su seguridad personal. La apatía se va apoderando de muchos. Corremos el riesgo de hacernos cada vez más incapaces de amar la vida y de vibrar con el que no puede vivir feliz. Los creyentes no hemos de olvidar que el amor cristiano es siempre interés por la vida. Lleva una gran carga de interés por la vida, ese amor auténtico que llamamos cristiano, por la búsqueda apasionada de felicidad para el hermano. El amor cristiano es la actitud que nace en aquel que ha descubierto que Dios ama tan apasionadamente en nuestra vida, que ha sido capaz de sufrir nuestra muerte para abrirnos las puertas de una vida eterna, compartiendo para siempre su amor. Ese Dios que ha sido capaz de dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna y ha dado su vida para abrirnos las puertas del reino, en donde hay una mesa que todo es alegría sin fin, gozo y felicidad. El Señor es el Dios de la vida, que no se nos olvide. Mientras que nosotros nos estamos acostumbrando a la muerte, así pasa, que estamos perdiendo la ilusión. Y una persona que ha perdido la ilusión vuelve a repetirlo una vez más y no me cansaré de repetirlo toda mi vida. Es una persona muerta en vida. No tiene ilusión ninguna. ¿Ya para qué vive si no tiene ilusión? Pues una persona muerta en vida.
A ver si no. El Evangelio de este domingo es una llamada a la vida, un romper los esquemas. No hay que acostumbrarse a la muerte, aunque los medios de comunicación, el ambiente, todos los días, que se han contaminado tantos por 100.000, tantos no sé qué, por no sé cuánto, nos están volviendo locos, por Dios. Tanto coronavirus, tantas muertes, gracias a que estos últimos días está remitiendo la cosa, se están viniendo abajo las cifras, Señor. Gracias. Pero nos están acostumbrando a la muerte, qué pena. Y el Señor rompe los esquemas y nos dice, ¡aleluya! Yo he pasado por la muerte y he resucitado. Y todo el que cree en mí tiene en sí la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. ¡Aleluya! Pues ya sabéis, queridos amigos, ya lo sabéis. No quiero dejar un artículo muy interesante, que habla de 9 días para volver a Dios. 9 días, ¿a qué nos suena? 9 días. Pues 9 días, queridos amigos y amigas, es muy sencillo. Una novena. Y hay tantas novenas, hemos terminado el día 2, la novena de San Blas, por cierto, preciosa. Ya comienzo con este artículo mi agenda parroquial y felicito a la Hermandad de San Blas por la novena tan preciosa y sobre todo por el altar de cultos que le han puesto al santo patrono, precioso. La novena de San Blas, que terminó con la función solemne el día 3, a las 11, vino muchísima gente, estaba la parroquia, el aforo, pero bien sentados todo el mundo, en fin, estaba la parroquia, claro, como no se puede pegar la gente unos a otros, estaba llena, bien. Entonces, terminó con, al final de la función solemne, que vinieron don Ángel y don Marco Antonio, el cura de Fuenteridos, a concelebrar conmigo. El excelentísimo ayuntamiento obsequió a la ciudad con los tradicionales roscos benditos de San Blas. Esta mañana he llevado yo el Señor a los enfermos y le he llevado a cada enfermo un rosco para que quiten de la cabecera de la cama el del año pasado y pongan del de este año. Bien, dice, de entre las tradiciones que hemos heredado de nuestros mayores, hay una que parece algo trasnochada y sin embargo destaca por sus frutos, las novenas. ¿Cómo aprovecharlas para crecer en nuestra relación con Dios? 12.000 personas fueron testigos el día 31 de diciembre de 1932 de la aparición de la Virgen en Beaurin, al sur de Bélgica. Entre la multitud se encontraban 2 hermanos sacerdotes, los Jamín. Uno de ellos, el abbé Luis, se había desplazado desde el pequeño pueblo de 350 habitantes del que era párroco, ubicado a 90 kilómetros en una región minera lacerada por el socialismo anticlerical Van Nuys. La conmoción interior de los hermanos Jamín era grande. El mensaje de la Virgen, que parecía presentarse a un grupo de niños con el corazón dorado y un rosario entre las manos, incluía la promesa de la conversión de los pecadores. Sin embargo, las autoridades eclesiales aún no se habían pronunciado y ambos sacerdotes temían el daño que podría provocar en los fieles que todo fuese un engaño. Por eso, por ese motivo, el 3 de enero, 3 días después de la aparición de la Virgen,
Tras la última aparición de la Virgen, el abad Luis pidió a varios conventos de clausura que rezasen una novena para pedir a Dios que por el bien de las almas aquella situación se aclarase. La novena incluía una petición, que al menos un incrédulo de Mannús volviese públicamente a la fe. Un incrédulo volviese públicamente a la fe. Dadas las circunstancias de la región, aquello parecía un imposible. 3 días después de que concluyese la novena, que el abad Jamín había mantenido en secreto para sus feligreses, la niña Mariette Bessot, hija de una familia obrera cada vez más contraria a la fe, recibía la primera de las apariciones de la Virgen, que se producirían en Bannús ante numerosos testigos y que a la postre serían reconocidas por la Santa Sede juntas las de Beguín. En la segunda aparición, Mariette solo tuvo un testigo, tan perplejo como sobrecogido. El testigo fue su padre Julián, un obrero anticlerical que no pisaba una iglesia desde la primera comunión. El fruto inmediato de aquella revelación fue la confesión, comunión y la vuelta a la fe del propio Julián con toda su familia. Estos hechos ocurridos y probados en pleno siglo XX son un botón de muestra del fuerte impacto espiritual que tienen las novenas, una práctica de oración promovida por la Iglesia para que los fieles ahonden en su relación con Cristo y con su Santísima Madre, al tiempo que cultivan la humildad, la perseverancia y la confianza en Dios y en la oración. Aunque la primera novena aprobada por un papa data del siglo XVI, ayer mañana las novenas, queridos amigos y amigas, del siglo XVI, su origen se remonta al mismo nacimiento de la Iglesia, pues 9 fueron los días que pasaron los apóstoles en oración con la Virgen desde la ascensión de Jesús hasta que recibieron el Espíritu Santo, 9 días. Así, el rezo de la novena fortalece la fe, dispone al alma para recibir una gracia especial del Espíritu, como aquel 9º día en el cenáculo que vino el Espíritu Santo sobre los 12, sobre la Virgen y sobre todos los que estaban allí. Santos como San Pío de Pietrelcina y Santa Teresa de Calcuta acudían con frecuencia a las novenas por sus abundantes frutos, tanto espirituales como tangibles. Y es junto al rosario uno de los favoritos de Dios, pues de un modo u otro aparecen de forma constante en las revelaciones de Jesús y de María, aprobadas por la Iglesia como las del Sagrado Corazón, las de la Divina Misericordia, Fátima, Mannús, Lourdes y tantas novenas. Su práctica sencilla consiste en dedicar 9 días seguidos a orar por una intención particular, una petición, una acción de gracias o prepararse para un acontecimiento. Y suelen incluir la apelación a un santo como modelo e intercesor, la novena de San Blas, y como compañero, nuestro santo patrono, así como el rezo del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. En suma, un programa de oración sencillo y eficaz para poner a punto nuestra fe. La primera novena, se nos ha dicho,
fue la de los apóstoles con María en el cenáculo. Terminó la novena con la función solemne de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué os parece? Bueno, y de la novena, de felicitar a la Junta de Gobierno de San Blas, pues pasamos que se nos han muerto. Hoy hemos enterrado a Patrocinio Contreras González, la mujer de Antonio Reverte, que en gloria esté. Hemos ofrecido la misa por los dos, por Antonio y por Patrocinio. Suegra de José Antonio, el hijo de Dolores, la de Blas Valero, Blas García, que viven aquí en la Plaza Alta, la madre de Gaby, son 3 hijas, Gaby es una de ellas, la mujer de José Antonio. Hace unos días enterrábamos también, dentro de esta semana, a Manuel Durán Domínguez, el hermano Jacinto no, vaya, me queda en blanco, del albanil. Bueno, ahora me acordaré. Son de Jabuguillo, allí se enterró Manolo. Vaya por Dios. Está bueno en tantos nombres que no. Facundo, el hermano de Facundo. Facundo, el albanil, maestro albanil. Y de Francisco, que es electricista. Facundo y Francisco Durán Domínguez. A las 2 familias le mando mi sentido pésame, y por las 2 familias hemos ofrecido la Santa Misa por los 2 difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno y la paz. De los difuntos paso a los cultos. El martes que viene comienza en el Carmen a las 7:30 el solemne quinario que la Hermandad del Divino Redentor Cautivo ofrecen al Divino Redentor Cautivo. Desde el martes al sábado el quinario, y el domingo día 14 la misa de solemne, que en el programa pone a las 7:30 de la tarde, no va a ser por la tarde, va a ser por la mañana, porque es que iba a venir el obispo a confirmar el día 14 a los niños de Aracena, pero como están las circunstancias como están, hemos tenido que suspender por 3ª vez las confirmaciones de estos niños, que son los del año pasado, que se tenían que haber confirmado en mayo o en junio, pero como estaban las cosas como estaban. Luego trasladamos las confirmaciones a noviembre, surgió lo del asilo, el contagio, se suspendió, y ahora están las cosas como están. Aracena está confinada hasta el día 9, si por bien es. Andalucía está confinada, en fin, que Señor, que aclares tú la situación, porque esto no hay quien lo aclare. Y tú eres la luz y la claridad que solucionan nuestros problemas. Así es que la Hermandad del Cautivo nos invita a los cultos del Divino Redentor Cautivo. Un quinario. Hay quinarios, septenarios, en honor de la Virgen del Mayor Dolor se le dice una novena, pero antiguamente era un septenario. Hay triduos, 3 días. El triduo, el segundo día ya es el penúltimo. Qué pena. El quinario, el 4.º día es el penúltimo, pero primero ha habido 3 días más. En fin, estos son los cultos de la Iglesia. Un triduo, por ejemplo, a Gracia y Esperanza, cuando llegue la segunda semana de Cuaresma, ya invitaré. Un quinario al cautivo, al Cristo del Amor, a Padre Jesús Nazareno, a la Soledad Bendita del Carmen, y una novena a San Blas Bendito, una novena a la Virgen del Mayor Dolor. Ya sabéis. Bien,
Y ya solamente me queda despediros de vosotros hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hemos empezado hoy y vamos a empezar a las 5, pero hemos tenido que empezar más tarde debido al entierro, porque el entierro de patrocinio. Bueno, pues debido al entierro hemos empezado más tarde. Así es que, en fin, terminamos ya porque ya han abierto las puertas de la iglesia y va a empezar la Santa Misa a las 7:30, la Santa Misa del domingo quinto del tiempo ordinario. Os deseo mucha salud, mucha alegría, cuidaros, no vayáis a contagiaros y tengáis que estar en una cuarentena, cuidaros, que Dios os bendiga, pero con la mejor de mis bendiciones, que siga lloviendo para que, como dicen los ancianos de por aquí, los mañantales, para que los mañantales se llenen de agua. Y ya, a mí me gusta escucharlo. ¿Cómo, abuelo? ¿Cómo? Los mañantales, que se tienen que llenar de agua. Ya, los mañantales, eso. En fin, en lugar de decir manantiales, dice mañantales. Bueno, pues que siga lloviendo, para que los manantiales o mañantales se llenen, se abismen. Los pantanos, los ríos, qué alegría, el agua. Y la naturaleza se limpie y este bichito desaparezca, ojalá. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por seguirnos. Si os sirve, agradecérselo al Señor, porque el Señor se sirve del más inútil para este humilde programa. Dios os bendiga.